El Apple Watch Series 9 fue lanzado junto con el iPhone 15 y a pesar de que a día de hoy ya tenemos por supuesto el Series 10, ¿realmente hay tanta diferencia? E incluso respecto al Series 8 o Series 7, eso vamos a ver el día de hoy. Empecemos por su diseño. Lo cierto es que es calcado, o sea es completamente idéntico tanto al Series 8 como Series 7. Ya en el Series 10 tuvimos un ligero rediseño, aún así tampoco es ninguna locura, pero por 3 generaciones se mantuvo idéntico, que en este caso del modelo del que voy a hablar es el de 45 milímetros, o sea el más grande, y en su versión de aluminio, no de acero, que así como dato en los Apple Watch es algo importante porque ya no solo va el tema estético y que va a ser más pesado y eso, sino que también hay una diferencia grande en la pantalla, porque el modelo básico de aluminio o el de Nike por ejemplo, que también es de aluminio, tienen el cristal Ion X, que es básicamente vidrio común y corriente, pues endurecido como con procesos como los que le hacen a los iPhone por ejemplo, cosas así, pero no deja de ser vidrio común al fin y al cabo. Mientras que en los modelos de acero inoxidable o en el Series 10 que hay de titanio, el cristal es de zafiro, lo cual lo hace muy resistente a golpes y rayones. Es resistente al agua como siempre, o sea puedes hacer natación con el Apple Watch y no pasa nada. Y la pantalla es muy buena, la verdad es de mis cosas favoritas de los Apple Watch desde siempre, pero en este tuvo un gran salto en cuanto a brillo, cosa que para verlo en exteriores es muy cómoda, o sea te olvidas de que estás viendo una pantalla, sino que lo ves más como un reloj. Con un reloj convencional pues nunca vas a estar, ay espera busco la sombra para poder leerlo bien, no, o al menos no es la idea. Y esto es lo que se logra desde el Apple Watch Series 9 porque tiene una pantalla de hasta 2000 nits, que en comparación al Series 8 pues es el doble. Y así como dato es el mismo brillo que tiene el Apple Watch Ultra, pero ese es bastante más caro. Y también es bastante cómodo a oscuras porque puede llegar hasta un nit de brillo mínimo, que es muy oscuro, o sea es más que todo para cuando estás en oscuridad absoluta, por ejemplo cuando ya te vas a dormir, es bastante cómodo la verdad. OLED de 60 Hz, realmente se ve muy bien, los colores son muy bonitos y el hecho de que sea OLED también te puede ayudar porque si pones una watch face que tiene mucho negro en pantalla, o sea que por ejemplo solo tiene la hora en una esquina, pues eso va a hacer que ahorres batería. Vamos con el rendimiento. Tiene el procesador S9, que es algo más rápido por supuesto, pero es que en general hoy en día desde el Series 7 ya tenemos un rendimiento bastante bueno. Nunca tienes ningún lag en cuanto a animaciones, todo simplemente funciona como debería, nunca te demoras en abrir una aplicación ni nada. Y según Apple, este procesador también hace que Siri sea algo más rápida porque en teoría se procesan las solicitudes, bueno, no todas, pero sí la mayoría básicas directamente en el procesador, lo cual hace que sea algo más rápido. Tampoco es algo en lo que te fijes en el día a día y algo que honestamente yo tampoco noté demasiado. Ahora, algo que según Apple sí es gracias al procesador es la función del doble toque, que es como la función estrella de esta generación, que es que juntando tus dedos así funciona tanto para contestar o colgar llamadas. Yo utilizo siempre el watch como monitor de cámara de hecho, y se puede utilizar acá si junto los dos dedos para pausar o bueno para detener directamente la grabación o para iniciarla, y así está como integrado en varias cositas del sistema, funciones básicas porque pues solo son 2 toques y ya. El que más uso es de notificaciones porque cuando llega una notificación pues simplemente levantas la muñeca, lo lees y si quieres omitir la notificación pues haces 2 toques y pasa, en vez de tener que tocarlo, deslizar o algo para simplemente omitir esa notificación. Pero realmente es exclusivo, pues no exactamente. Y digo que no es tan exclusivo del Series 9 porque realmente creo que desde el Series 5 o hasta el 4, no estoy muy seguro, lo pondré aquí en pantalla, pues se puede activar como una función de accesibilidad, con lo cual sí, de cierta forma es exclusivo y fue la gran novedad de este Series 9, pero se puede hacer en watch más viejos, así que no sé en qué momento se les ocurrió poner eso como la función estrella de esa generación. Pero bueno, ahora el Apple Watch a lo largo de los años ha ido mejorando en tema de fitness, de salud, implementando nuevos sensores para que sea mucho más preciso y te dé más datos en general. Es tanto así que a día de hoy en WatchOS 11 tenemos esta app que se llama Signos Vitales, que reúne información de todos los sensores y bueno, todas las métricas que hace todos los días sobre cómo te comportas en tema de salud y fitness. Oxígeno en sangre, ritmo cardíaco, temperatura corporal, todo eso lo tiene el Series 9. Así que gracias a todos sus sensores, al giroscopio este avanzado que también ayuda a la detección de caídas y accidentes de tránsito, pues te da muchísima información. Es decir, claro, hay productos que son mejores, ojo, si tu objetivo es tener una información muy precisa y lo que sea, hay pulseras y productos ya más enfocados solo hacia eso que van a darte mejores resultados, pero para el público general, por ejemplo, yo me cuido, pero tampoco soy el más
más fitness, así que estoy todos los días pendiente de esas cosas. No, pero lo uso para motivarme, para medir lo básico que me interesa, pues calorías, tiempo, el esfuerzo y los anillos de actividad, así que siento que está muy bien hecho. Es al fin y al cabo algo que han ido perfeccionando con muchos años, entonces siento que a día de hoy estamos en un punto bastante bien. O sea, ya más cosas que implementen, pues es un poco extra. Al fin y al cabo dudo mucho que alguien en el día a día se ponga a revisar su oxígeno en sangre, por ejemplo, o no sé, hacerse electrocardiogramas porque sí. Yo lo hago porque me acuerdo de que tengo esa función y bueno, es curioso, pero siendo realista casi nadie va a usar eso, pero es bueno que esté ahí. Aún así, valga aclarar que es algo que ya teníamos en el Series 8. Y ahora pasamos a un punto flojo desde siempre en los Apple Watch, que es la batería. Honestamente no entiendo cómo es que no se enfocan en mejorarla, así sea un poco, porque si miras las presentaciones de los primeros 3 Apple Watch, por ejemplo, siempre han dicho la cifra de 18 horas de batería. Y a día de hoy, hasta con el último Apple Watch que han sacado, que es el Series 10, dicen lo mismo, 18 horas de batería, como si fuera suficiente para todo el mundo. Técnicamente sí, pero bueno, hay días en los que no sé, no llegas a casa, te vas de fiesta y llegas hasta 2 días después, cosas que simplemente pueden pasar, no es lo cotidiano, pero puede pasar y es muy feo pensar que te quedas sin batería o tienes que activar sí o sí para que aguante el modo de ahorro de energía, que debo decir que es muy bueno y muy útil en los Apple Watch, pero no es la idea tener que recurrir a eso, digo yo, porque por ejemplo te quita funciones clave como estar constantemente revisando tu ritmo cardíaco o la pantalla siempre encendida, que es una función que a mí me encanta, la tenemos desde el Series 5 y desde ese entonces la verdad es que siempre la utilizo, me encanta cómo se ve, es muy bonito, incluso a mí que me gusta arreglarme y ponerme un outfit de X color, por ejemplo, siempre me gusta combinar con la correa del watch y la watch face para que se entienda que es un reloj y que no pase como si tuviera un teléfono en la muñeca, porque al fin y al cabo el diseño se presta para eso. De hecho hay muchos haters del diseño del Apple Watch que dicen como no, eso no es un reloj, de verdad no utilices eso para vestirte bien. La verdad apoyo 100% el uso del Apple Watch, siento que es algo muy útil y que se puede ver muy bonito, así que el hecho de que tengas que activar el ahorro de energía que apaga esa función, que al fin y al cabo es en gran parte algo estético, no me gusta, pero confieso que con el ahorro de energía sí te puede durar, según Apple, unas 36 horas, lo cual está bien. Pero claro, ves otras marcas que te dan relojes con 4 días de autonomía, 5 días de autonomía, eso sin contar los que son un poco más básicos y por pura lógica tienen hasta 2 semanas porque hacen muchas menos cosas que el Apple Watch, pero bueno, no sé, simplemente quisiera al menos unos 3 días o 4 días sin necesidad del modo de ahorro de energía, pero bueno, es algo que no tenemos en ningún Apple Watch hasta la fecha, dejando de lado los Ultra, pero esos son más grandes y no sé, no se me hacen tan bonitos, aparte de que son más caros. Eso sí, tenemos carga rápida y claro, a día de hoy se sigue consiguiendo nuevo, entonces muchas personas se plantean, ¿qué hago? ¿Me compro este que es una generación pasada o el más nuevo que es el Series 10? Si es tu primer Apple Watch, yo intentaría de pronto ir por el 10 para que te dure más años con las actualizaciones y en términos generales, aparte de que tiene un diseño ligeramente renovado, no es tanto y lo estarás viendo en pantalla, pero el cambio está, hay colores más bonitos como este Jet Black o negro azabache, creo que se llama en español, aunque debo confesar que hay una curiosidad de la que me enteré y resulta que los marcos o los biseles de la pantalla en el Series 10 por alguna razón que no termino de entender son ligeramente más grandes, más gruesos que los del Series 9, lo cual no entiendo, pero bueno, igual tampoco es una diferencia tan loca, pero que sepas que ahí está. Ahora, si vienes de un Apple Watch anterior, honestamente es que para mi gusto ni el Series 9 ni el Series 10 vale la pena si ya tienes un Series 7 o Serie 8. Del Series 6 para atrás, lo que pasa es que los marcos eran bastante más gruesos como los del Apple Watch SE que tenemos hoy en día, entonces ahí podría justificarse un poco más comprarse el 9 o 10. Cualquiera de las dos me parece sinceramente una buena compra a día de hoy. Ya va más en tema de presupuestos, que es lo que encuentras que se ajuste más a tu presupuesto, pero que sepas que cualquiera de los dos va a ser una buena opción, porque desde hace años los cambios en cada generación de Apple Watch son mínimos. Entonces, si hay gente que se queja de que los cambios del iPhone no han sido tan grandes en los últimos años, en Apple Watch son incluso menos los cambios que tenemos. Pero bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, den like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Instagram y TikTok y nos vemos en el próximo video. Adiós.